en Palabra y Vida. Bien, pues el profeta Amós, como hemos dicho, aparte de la estructura que hemos visto, Amós es el profeta del siglo octavo. Estos son los de aquí, siglo octavo, que son los que este predicó sobre la injusticia. Este tiene las profecías más duras con respecto a la injusticia que se vivía. Cuando uno quiere oír a un revolucionario de los años, a un estudiante de la UAS de los años 60, 70, va a encontrar aquí material para encontrar a alguien que está quejándose de, estoy bromeando, pero en el reino del norte, que había mucha riqueza y había mucho contacto con los baales y con los dioses cananeos, donde había mucha facilidad de olvidarse de un Dios que simplemente era para preocuparse de que hubiera cosechas, para ganar más y nada más. Es un Dios que generaba dinero, no era un Dios que exigía sumisión. Por lo tanto, la persona se volvía injusta, idólatra, y por esto Amós atacó mucho. O sea, Amós fue más el de la injusticia y el de la idolatría fue más Oseas. Oseas, idolatría porque Oseas trabajó mucho con el asunto de lo que es la infidelidad a Dios, vista Dios y el pueblo como un matrimonio. Oseas, capítulo 1 al 3, va a ser el matrimonio de sus hijos. Matrimonio, hijos, se casa con Gomer, su esposa, una prostituta, y ella lo abandona. Dios allí le dice, así es como es mi pueblo. Sí, jura mucho delante de todo y se va, así como hacemos nosotros muchas veces. Decimos, sí, Señor, y al final nos vamos a donde nosotros queremos. Entonces, mal amor, reconciliación y vuelta otra vez. Uno quiere reconciliarse, mal amor, reconciliación y otra vez vuelve otra vez a romper, ruptura, y aquí Dios es el que compara a la infidelidad de Gomer diciendo el pueblo de Israel es como una prostituta que se va detrás de otros dioses y no ama a su único Dios. Después los capítulos del 4 al 14 son oráculos diversos. Esos oráculos están agrupados en forma positiva, negativa. Antes no se entendía y por eso se agrupan así. Y por eso en la Biblia ustedes van a decir oráculos, pero ahora yo les voy a mandar a ustedes por correo, a todos se les va a mandar un esquema con los oráculos positivos y negativos para que lo entiendan. No vamos a estar escribiendo oráculos positivos y negativos, porque aquí lo más importante es la vida que hay en esto. Por ejemplo, Isaías, que es el otro de los profetas del sur, aquí. Si aquí habían Amós y Oseas, aquí están Isaías, ¿y quién? Muy bien. Miqueas e Isaías. Isaías es el profeta urbano, el de la corte del rey. Habla de la ciudad, él sabe, conoce de la política, él sabe profetizar en función de la política, de lo que está ocurriendo. Es un conocedor de la situación actual porque está en la corte del rey. Sin embargo, Miqueas es un profeta rural. Es el que se queja de que cuando llegaron los asirios a Jerusalén la aislaron. Jerusalén tenía 40 aldeas que la limpiaron para que Jerusalén quedara aislada y así fuera débil y nunca se fortaleciera y los asirios mantuvieran así el dominio y paga impuestos, punto. Esa es la manera en cómo los asirios dominaban, aunque después el imperio asirio se disolvió. ¿Por qué? ¿Por qué? El que mucho abarca. Isaías, profeta de la corte. Ya hemos leído 3. Yo quiero que leamos ahora, porque lo importante de este tipo de libros es que entiendan, miren, ese libro, esas 3 profecías que nosotros leímos ahorita, son profecías hechas, nada más y nada menos. ¿En qué siglo fue que dije yo? El siglo octavo. ¿Y de quién hablan? De Jesucristo, del Belén, de la Virgen, del Mesías que estaría lleno del Espíritu Santo. Se escribieron 8 siglos antes, son 800 años. ¿Y usted sabe lo que son 800 años? Nadie. Menos mal, sería tan vieja cuantas arrugas. Pero 800 años. Y yo quiero ahora que leamos uno en el capítulo 53 de Isaías, este mismo. Estamos en Isaías.
quiero que lean esto y quiero que se imaginen, yo no quiero ahora que se pongan a leer ahora, que se pongan casi medio a orar. Porque aquí está Jesús en la cruz. Y aquí el profeta, 800 años antes, está describiendo lo que está pasando en la cruz. ¿Se imaginan eso? Cierren los ojos y vamos a leer ahora. He aquí, prosperará mi siervo, será enaltecido y levantado y ensalzado. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado quedó que tenía el aspecto de que no parecía hombre, ni su apariencia humana. Otro tanto se admiraban, muchas naciones ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó lo van a ver, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Él creció como un retoño delante de Dios, como raíz de tierra árida, no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no teníamos aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable, desechado de los hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y ha sido molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos. Cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, no abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y junto a los ricos su tumba. Y por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia y alargará sus días. Y lo que le plazca a Yahvé se cumplirá por sus manos. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos los soportará. Por eso daré su parte entre los grandes y con los poderosos repartirá los despojos, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por todos los rebeldes. ¿Qué les parece? Si uno aprende a leer así, no es lo mismo que negativo y positivo. Eso es muy bonito para la estructura, pero hay que entrar en el texto y hay que entrar en la fuerza que está hablando. Y no es aquí científico. Es poesía, pero poesía de la viva, de la dura y de la que anuncia lo que va a ocurrir y que en Cristo se cumple. ¿Ven? Esto es lo importante de estos tipos de profecías. Aquí lo importante no es este tipo de esquemitas, que es muy bueno. Saber lo que nos habla y saber en qué tiempo habla. Porque si hay algo que impresiona en Isaías, no es tanto lo que digo. Porque decir esto después de que Jesucristo murió, déjenme decirles que el autor de la historia que más libros ha escrito se llama Jesucristo. 17.350 obras se calcula, se ha contabilizado por la BBC. Y se calcula que el segundo lugar es un poco menos de la mitad, de William Shakespeare. Después viene otro personaje, la mujer que más tiene, es el séptimo lugar de todos los personajes, María, 3.595, que le lleva el sextuple a la segunda mujer de la que más libros se ha escrito, que es Juana de Arco. Y es la séptima en cuanto a hombres y mujeres en ranking. Para que vean qué difícil será alcanzar el interés de alcanzar a este hombre Jesucristo. Y todo cuanto de él se promete. Y todo cuanto de él se cumple. No ha habido ni habrá en la historia de la humanidad ningún hombre, ningún ser humano, ningún habitante de esta tierra del cual se pueda interesar tanto la humanidad. Por eso nosotros tenemos siempre ahora que estudiar los profetas en función de ese cumplimiento de ese hombre, de ese interés que debe ser el interés número uno de nosotros. Porque decía San Pedro,
no hay nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y entonces por esto, él mismo Jesús decía las Escrituras, porque todas ellas hablaban de mí. Todas ellas, las Escrituras hablaban de mí. Por eso lo importante de estas Escrituras es que hablan de Cristo. Y esa es la fuerza. Ahí está Cristo. Por eso le dije a la menorá, y ahí está Cristo. Y el burro y el buey, y ahí está Cristo. Y allí también la Virgen encinta, ahí está el Emmanuel. Y aquí también, desde Isaías 53, el cuartico cántico de los tantos, de los 4 cánticos del siervo de Yahvé, es una alusión clara a la situación de Jesús. Pero no se crean que solamente los profetas son los que hablan de la muerte de Jesús. Créanme que también existe eso, hasta en los salmos, para que sepan. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Quisiera que abriéramos el libro de los salmos ahora. Hay un libro muy interesante que es el Salmo 22. Estaba esperando para decir, molestando. Salmo 22. Este salmo tiene una característica. Miren, los salmos hacían una cosa. Por ejemplo, un carismático, si a veces, o una persona de la renovación carismática que quiere, dice, alabaré. Ah, sí, alabaré. Y ya todo el mundo entiende la canción, alabaré al Señor mi Dios. Toda la canción está contenida en decir el título. Ah, sí, sí. Y así hacían mucho, pero hacían así los israelitas cuando mencionaban, el Señor es mi pastor. Y se conocían tanto el salmo que no hacía falta decirlo entero. El Señor es mi pastor, en verdes praderas, moraré en la casa del Señor, mi copa me rebosa, todo estaba claro. Bastaba con decir la primera frase. Jesús también hacía eso. Jesús estuvo en la cruz. Y Jesús en la cruz dijo una palabra. Dijo una palabra que es desconcertante pensar en Jesús que piense así. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno dice, pero Él sintió el abandono. Quizás sí, porque en la muerte es un abandono de la vida. Pero aquí hay algo más que esto. Vamos a leer el Salmo 22 y voy a leer primero el primer versículo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces está citando un salmo. Cierren los ojos otra vez. Y vean que no solamente tiene riqueza los proféticos, vean qué riqueza hay en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Te clamo día y noche. Tú eres el santo que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y salieron salvos. Y yo, gusano, no hombre, vergüenza del pueblo, asco del pueblo. Todos los que me ven se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Y dijo, se confió a Yahvé, pues que le libre, que le salve ya que le ama. Sí, tú del vientre me sacaste y me diste de confianza a los pechos de mi madre. A ti fue entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No te alejes de mí. Novillos innumerables me rodean. Me acosan los toros de Bazán. Ávidos abren contra mí sus fauces los leones que desgarran y rugen. Como el agua me derramo, todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se vuelve como cera que se derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Y tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala como para prender mis huesos, mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos y ellos me miran y me observan y reparten entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te estés lejos, corre mi ayuda, oh fuerza mía. Libra mi alma de la espada, libra mi alma, mi única de las garras del perro, sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. ¿Qué les parece? Parece que no solamente los libros proféticos que hablaban de Jesús. Salmo 22, un salmo, un cántico que evoca a Jesús. Y el que conoce las Escrituras cuando dice Salmo 22, lean ustedes, y ahí está la pasión. Impresionante. La conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es impresionante. Por eso Isaías es un gran profeta de la corte y así será Miqueas el profeta del campo. Ambos dirán lo mismo.
Porque aquí los pueblos le gustan a Miqueas. Miqueas dice, y tú, Belén, le gustan los pueblos chiquitos. De ti saldrá un caudillo. Le gusta Jerusalén a Isaías. Y a Miqueas, el pueblerino, le gusta Belén. Ambos son gustos muy buenos que tienen. Porque de ahí nació el Salvador y ahí murió el Salvador. Ambos son profetas que hablan a una misma realidad, que a fin de cuentas el pueblo de Dios se metió en la injusticia y en la idolatría. Y así seguirán todos los demás pueblos, todos los demás profetas. Después vendrán Nahum. Nahum significa consolación, Cafar Nahum. Cafar Nahum es una ciudad que se dice aldea de la Cafar, aldea, Nahum, consolación. El profeta Nahum es el que consuela. Es la palabra de consuelo. Nahum va aquí ya cuando todavía caído el reino del norte, el reino del sur todavía está a punto de caer. ¿Quiénes llegan? Los babilonios llegan, están por llegar y comienzan a anunciar. Nahum anuncia la venida de ellos, la caída de Nínive, la celebra como con gozo. Hay acrósticos y el profeta Nahum celebra la caída de Nínive. ¿Qué año fue caída de Nínive? 612. Nahum está definitivamente entre el 612 y el 586 celebrando la caída de Nínive, pero diciendo, y tú, Judá, cuídate, porque si cayó Nínive, tú fácilmente puedes caer también. Y así ocurrió. El profeta anuncia ante la caída de Nínive, la inminente caída también de Jerusalén, que si bien es más santa, no es más fuerte y va a caer. También Habacuc, es Habacuc significa abrazo, el que abraza. Otro de los profetas aquí. Habacuc es interesante, es un personaje muy curioso. Aparece en el profeta Daniel con un mensaje curioso. Si ustedes abren, vamos a abrir Daniel, por favor. Ustedes ya saben dónde está Daniel, ¿verdad? Es el 6º libro en la numeración. Daniel 14. Fíjense qué curioso. 14:33. A Daniel lo echaron en el foso. Ellos le echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. Había en el foso 7 leones a los que se les daba diariamente 2 cadáveres y 2 carneros. Óigame. Y entonces no se les dio nada para que devoraran a Daniel. Ay, mamá. Estaba a la sazón en Judea el profeta Habacuc, que acababa de preparar un cocido, de desmenuzar pan en un plato y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva esta comida que tienes a Babilonia, a Daniel, que está en el foso de los leones. Señor, dijo Habacuc, no he visto jamás Babilonia ni conozco ese foso. Entonces el ángel del león le agarró por la cabeza y llevándole por los cabellos, le puso en Babilonia, encima del foso con la rapidez de un soplo, y Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te ha enviado. Y dijo Daniel, te has acordado de mí, Dios mío, y no has abandonado a los que te aman. Y así Habacuc volvió a su lugar. Habacuc tiene forma dentro de la tradición una especie como de intercesión, como le pasó a Felipe cuando predicó al eunuco, que de repente se fue y se encontró en Azoto, camino hacia el norte, a Cesarea, donde se quedó viviendo. Curioso, esos arrebatos que se desconocen en ese tiempo, ¿qué pudieron ser? Acuérdense que estamos hablando de realidades extrañas, aunque tampoco tenemos que negar, porque hay que tener cuidado de una cosa, de no querer materializar tanto el asunto, que dejemos de lado la posibilidad de que Dios obre milagros, cosas misteriosas, porque también lo hacen, ¿saben? No podemos dejar de ser creyentes. Y no queremos demitificar tanto la Biblia que le dejemos a Dios espacio para que Él obre. También obró. No crean que un pueblecito como Israel se libera de Egipto así como así. No crean que las cosas ocurren así nomás. Dios está de por medio y Dios sigue estando de por medio. ¿Sabías que? Mito proviene del griego mitos, que significa cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses y personajes fantásticos. Ya regresamos.